Vladimir Lenin is little more than a museum piece now to most Russians. A curiosity, a relic of a lost world. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy conoceremos a las figuras históricas cuyas acciones, creencias o ideologías políticas han sido objeto de intenso debate. No incluiremos a personas consideradas universalmente como monstruos, como Adolf Hitler. Extremely radical, revolutionary figure that was going to bring more change than they had seen since the time of the prophets. Número 20. Thomas Alva Edison. A Thomas Edison, a menudo considerado el inventor más prolífico en la historia de Estados Unidos, le debemos numerosas creaciones revolucionarias como el fonógrafo y la bombilla eléctrica. Pero ¿qué tal si él no hizo nada? ¿Qué tal si solo creemos que fue él? What's that? What's that thing you're working on? Well, it's a light bulb and... A light bulb! Light bulb! I invented that. Me! I'm Thomas Edison. I invented the light bulb. What's it do? Durante mucho tiempo este personaje ha sido acusado de haberse atribuido el mérito de otros y emplear tácticas comerciales despiadadas, lo que lo pinta más como un astuto hombre de negocios que como un genio creativo. He counterattacked Tesla's success by launching a brutal smear campaign, one of the nastiest in the history of American industry. También era conocido por haber maltratado animales, mató un elefante en Coney Island y fue cómplice en la electrocución de caballos mientras ayudaba a desarrollar la silla eléctrica. Este es también otro punto controversial, ya que desde entonces muchas personas están en contra de la pena capital. Número 19. Madre Teresa. She was a charlatan. Pure and simple. Su nombre es sinónimo de buenas acciones, ya que ganó el Premio Nobel de la Paz y fue canonizada oficialmente por la Iglesia Católica, pero la verdad es más compleja. La Madre Teresa ha sido criticada por sus opiniones dogmáticas sobre la anticoncepción y el aborto, pero eso es lo de menos. La atención médica que prestaba fue descrita como desordenada, con un enfoque espiritual en lugar de auténticos conocimientos médicos, y que puede que las enormes sumas de dinero que recibió como limosna hayan sido mal gestionadas. She gave more money to the Vatican Bank than entire countries. The first thing you ask is, what are they doing with the money? Defendió a un sacerdote acusado de agresión sexual y mantuvo amistades interesantes, como el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier y el defraudador Charles Keating. Algunos incluso afirmaron que realizaba conversiones forzadas bautizando a pacientes sin su consentimiento. I don't believe that there is any human being who doesn't believe in God. Unless they are mental. Número 18. Oliver Cromwell. The controversy over Cromwell as hero or villain has been fiercely argued over for centuries. Mientras que algunos lo celebran como paladín de la democracia y la libertad religiosa, otros ven a Oliver Cromwell como un dictador que gobernó con puño de hierro, incluido el futuro líder Enrique VIII, otra figura controversial. La familia Cromwell tiene vínculos con él, y Oliver ayudaría más tarde a ejecutar a Carlos I y a establecer la mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda. A few months later, the Army Council declared him Lord Protector, King, in all but name. Cromwell ha sido criticado durante mucho tiempo por su violencia y acciones dictatoriales, como el abuso de su poder con el nuevo ejército modelo. También se le critica por su brutal conquista de Irlanda, que incluyó la matanza de hasta 50% de la población nativa, sumiendo al país en la hambruna y tomando a 50,000 irlandeses nativos como trabajadores sin paga. Número 17. Martín Lutero. Initially, Martin Luther was only calling for a renewal of the church and its faith. But the Pope and the Emperor saw him as a threat, and he was demonized by both. Como una figura enormemente influyente en la historia cristiana, Martín Lutero constituyó la columna vertebral de la Reforma protestante y desafió la autoridad de la Iglesia Católica. Pero un gran cambio conlleva una gran división. A man branded a heretic by the church, celebrated like the Messiah in the German city of Worms. Las acciones de Lutero condujeron directamente a una división dentro de la cristiandad occidental, ya que las denominaciones protestantes se separaron del catolicismo romano, y su llamamiento a un cambio radical provocó guerras y levantamientos violentos. A bloody uprising, staged by peasants demanding greater rights and freedom.
Encouraged by Luther's Reformation ideas, they used his arguments to justify their revolt. Sus últimos escritos también expresaban opiniones vehementemente antisemitas y promovió públicamente la quema de sinagogas. He said, burn their synagogues, burn their books, chase them off your lands. Never give them a decent job, give them a good beating. Algunos incluso afirman que su filosofía antisemita acabó inspirando la creación del partido nazi. Y ese no es un buen legado. Número 16. Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre fue una figura controversial en su época y lo sigue siendo en la actualidad. Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyre pour la République, on m'appelle un dictateur. Robespierre defendió firmemente muchos derechos importantes y posturas progresistas. Sin embargo, fue una de las principales figuras del reinado del terror francés, y su reputación se ve empañada por su increíble afición a la violencia. Muchos lo consideran una figura autoritaria que le daba prioridad a la pureza ideológica sobre los derechos humanos, y sostienen que esperaba formar una dictadura en Francia. También hizo cumplir sus leyes revolucionarias por la fuerza con su grupo político radical La Montagne, y autorizó innumerables ejecuciones mediante la guillotina. Finalmente, él mismo fue víctima de la cuchilla y ejecutado en 1794. Número 15. Henry Ford. Gracias a sus prácticas innovadoras, Henry Ford le facilitó vehículos a la clase media y cambió la naturaleza misma no solo del transporte, sino de la infraestructura urbana y la industria económica. With the Model T, the most successful car in history, and the groundbreaking $5 a day wage, Ford ushered in the modern world. Pero también era una persona terrible. Era un mal jefe que presionaba a los sindicatos y a menudo enviaba investigadores a husmear en la vida privada de sus empleados. También tenía una opinión negativa contra las mujeres en el trabajo, pues afirmó: considero a las mujeres solo un factor temporal en la industria. Lo peor de todo es que era también un antisemita que difundía terribles teorías conspirativas sobre el internacionalismo judío a través de sus diversas publicaciones. One of the nation's richest men, he despised the wealthy and feared a vast conspiracy threatened to bring him down. Número 14. Karl Marx. Autor del Manifiesto Comunista y Das Kapital, Karl Marx es uno de los filósofos más polémicos que haya visto el mundo. He was seen as so seditious that he couldn't find a home anywhere in continental Europe. Marx promovió la revolución social a través de numerosas publicaciones en las que argumentaba en contra de los méritos del capitalismo y afirmaba que su propia estructura acabaría promoviendo su caída. Además, promovió un modo de producción socialista, que es la base del comunismo y de las ideologías de estados como la República Popular China y la Unión Soviética. Mientras que algunos alaban las críticas de Marx al capitalismo, otros sostienen que su ideología condujo a regímenes opresivos y fracasos económicos destructivos. Whether he foresaw it or not, his impact on revolutionary movements from Russia to China to Cuba, Vietnam, North Korea has been immense. Número 13. Napoleón Bonaparte. Volvemos a la Revolución Francesa, más o menos con Napoleón, uno de los mayores líderes militares en la historia de la humanidad. Take the enemy from the rear and drive them to Massena. We'll chop them to pieces. Pero como cualquier gran líder militar, su reputación es desigual debido a su legado de muerte y destrucción. Su insaciable sed de expansión sumió a Europa en años de guerras devastadoras y se cree que hasta 6 millones de personas murieron durante las guerras napoleónicas. Además, a pesar de promover la igualdad, reinstauró el trabajo forzado en las colonias francesas después de que hubiera sido abolido durante la Revolución. Algunos lo consideran un libertador obligado a hacer cosas horribles en nombre de la expansión, otros un tirano sediento de poder. I love France too much. All I've desired was its glory. Número 12. Che Guevara. Che Guevara was a doctor, a revolutionary, and to the Latin American anti-establishment, a Christ-like martyr figure. Probablemente conozca su rostro por varias camisetas y carteles en dormitorios.
el Che Guevara desempeñó un papel decisivo en la Revolución cubana, asociándose con Fidel Castro y su movimiento 26 de julio, y derrocando a Fulgencio Batista, que recibía apoyo del gobierno estadounidense. Su condición como ícono contracultural choca con la realidad de que respaldó el uso de la violencia y fue un revolucionario despiadado que supervisó juicios masivos y ejecuciones. Che Guevara organized hundreds of trials and put to death possibly 500 or even more Batista supporters. The international community saw him as a murderer as a result of this. También contribuyó a establecer un gobierno autoritario, violó derechos humanos y ayudó a incitar revoluciones en otros países, lo que finalmente condujo a su captura y ejecución. Según algunos críticos, el Che Guevara es poco más que un terrorista que pretendía derrocar gobiernos mediante la guerra. Che Guevara is revered in Cuba today. You'll see him on a peso note. School children each day give a daily chant to him. Número 11. Richard Nixon. It was a political scandal that changed our country forever. Por mucho bien que hiciera, el legado de Nixon quedará empañado para siempre por el escándalo Watergate. Logró muchas cosas durante su presidencia, como reducir el involucramiento de Estados Unidos en Vietnam, establecer la Agencia de Protección Medioambiental y mejorar las relaciones con la Unión Soviética. Pero también espió a sus oponentes políticos e intentó utilizar a funcionarios federales para obstruir la justicia cuando los investigadores examinaron el caso Watergate. Ante un inminente proceso de destitución, Nixon hizo historia al convertirse en el primer presidente estadounidense en dimitir. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Dejó atrás a un Estados Unidos más cínico, en el que la confianza pública en el gobierno cayó a un mínimo histórico. Número 10. Benjamin Netanyahu. The days when the Jewish people remain passive in the face of genocidal enemies are over. Es el primer ministro que más tiempo lleva en el cargo en la historia de Israel, de forma intermitente desde 1996. A pesar de esto, Netanyahu es bastante controversial en su país natal. Sus partidarios creen que ha fortalecido a Israel, pero los críticos sostienen que ha obstaculizado las negociaciones de paz al promover la expansión de los asentamientos en territorios ocupados, y muchos lo acusan de emplear fuerza excesiva durante las operaciones militares. De hecho, los críticos sostienen que ha participado en actos de genocidio y está a punto de enfrentarse a cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad. Branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism, those fires that are already raging on the campuses of America and across capitals around the world. Muchos lo culpan también de no haber previsto ni evitado la guerra entre Israel y Hamas, y desde entonces ha sido objeto de protestas que piden su destitución. Número 9. Vladimir Putin. In Russia, statehood comes first, and human rights come last. They use any means to prove the state is the most important, more important than a human. Vladimir Putin, otro líder mundial muy controversial, gobierna Rusia desde 1999, lo que le convierte en el dirigente que más tiempo lleva en el poder desde Stalin. Algunos admiran la eficacia de sus tácticas fuertes, pero muchos críticos sostienen que ha transformado el país en una dictadura autoritaria, como puso de manifiesto el referéndum constitucional del 2020, que le dio más poder y despertó acusaciones de corrupción. También controla la mayoría de los principales medios de comunicación del país y reprime violentamente a los periodistas independientes que denuncian su corrupción y régimen dictatorial. Eso por no hablar de sus violaciones a los derechos humanos y la represión de los opositores políticos y la invasión de Ucrania. La Corte Penal Internacional dictó una orden de detención en su contra por diversos crímenes contra la humanidad. It will now be up to the international community to actually carry out the warrant, as the court has no police force of its own to actually enforce it. Número 8. Margaret Thatcher. There were no half measures with Margaret Thatcher. She was the most loved Prime Minister and the most hated. Al ser la primera mujer primera ministra británica, el lugar de Margaret Thatcher en los libros de historia está asegurado. Pero aparte de eso, fue también una dirigente muy popular, conocida por sus amplias reformas y naturaleza intransigente. I'll do my bit.
I know you'll do yours. Sin embargo, su giro ideológico hacia las políticas neoliberales no le gustó a todos y desde luego no terminó bien. Thatcher no era querida por los obreros tras derrotar los sindicatos mineros en 1985. Sus políticas económicas condujeron a un aumento de la desigualdad. Los progresistas odiaban sus tendencias conservadoras y su infame impuesto de capitación fue muy odiado por afectar a los trabajadores con menos ingresos. I think that she was to blame for most of the ills in society, and most of the things that poor people and ill people now being blamed for were her fault. Finalmente se hizo muy poco querida dentro de su propio gabinete y dimitió en 1990. Número 7. Fidel Castro. Few men in the world have been as idolized and at the same time as hated as Cuba's Fidel Castro. Todo lo que dijimos sobre el Che Guevara también se aplica a Fidel Castro, pero él llevó la controversia un paso más allá al dirigir Cuba entre 1959 y 2008. For nearly 5 decades, he determined the fate of generations of Cubans, while becoming the ideological godfather of left-wing leaders all over Latin America. Con la ayuda de su hermano Raúl y Guevara, derrocó violentamente a Batista y se erigió como líder del país. Desempeñó un papel muy importante en la Guerra Fría cuando se alió con la Unión Soviética y permitió que colocaran armas nucleares en el país, lo que dio lugar a la infame crisis de los misiles de Cuba de 1962. Al igual que la Unión Soviética, convirtió a su país en un estado socialista, y él mismo fue un dictador que supervisó la ruina de la economía del país y el éxodo masivo de los cubanos. Representa importantes logros sociales y terribles fracasos en materia de derechos humanos. Until the very end, Fidel Castro was a proud man who scoffed at international and domestic criticism, always insisting that his was the most democratic system in the world. Número 6. Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan se convirtió en el 25º primer ministro de Turquía y ocupa el cargo desde el 2003, a pesar de que se le prohibió ejercer la política tras ser condenado por incitar al odio religioso. Su administración ha sido criticada por sus prácticas autoritarias y haber sumido a Turquía en un retroceso democrático. European countries have repeatedly condemned Turkey for the attacks on civil liberties. La represión de periodistas por parte de su gobierno se considera un ataque a la libertad de expresión, y en el referéndum constitucional del 2017 amplió significativamente su poder presidencial. I'm telling you to stay in your lane. También es conocido por sus intervenciones militares en Siria, y las acciones de su gobierno tras el fallido golpe de Estado del 2016 desembocaron en una represión a gran escala de los supuestos disidentes. I can say that the members of the party that I am the founder of will be hand in hand with our people in city squares and punish those that are responsible. Al principio fue admirado por sus avances en materia de libertad religiosa y derechos de las minorías. Sin embargo, su legado se está empañando rápidamente. Número 5. Donald Trump. El magnate de los negocios y después presidente es una figura polarizante, pues tiene partidarios firmemente leales que lo consideran víctima de una supuesta conspiración del Estado profundo. Trump, una de las figuras más controversiales en la historia moderna, recibió numerosas críticas en su presidencia, y sus políticas sobre inmigración, salud y cambio climático avivaron una increíble división. Su enfoque del gobierno fue poco ortodoxo. Sus decisiones en política exterior fueron destructivas, y muchos sostienen que su retórica envalentonó a los grupos extremistas. Además, no olvidemos todo el fiasco del 6 de enero. We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. Trump es el único presidente estadounidense que ha sido procesado 2 veces y acusado de numerosos cargos, como abuso sexual, fraude financiero y falsificación de registros comerciales. I just went through a rigged trial in New York. They know it's a corrupt system. They know all about it, but with your help, less than 5 months from now, and we're going, and I'll tell you what, we have to change the system. We have to straighten out what's going on in these courts. No sorprendió a nadie que muchos estudiosos lo hayan clasificado como uno de los peores presidentes estadounidenses. Número 4. Julio César. Cuando tus propios senadores te asesinan, sabes que tus planes no van a salir como querías. Acreditado como el impulsor del Imperio Romano, Julio César realizó muchas grandes hazañas y es responsable de varias reformas positivas en toda la República. Caesar begins a massive rebuilding of Rome. He builds libraries. He builds a new forum named after him. This building project provides
thousands of jobs for Roman citizens and glorifies the city as it has never been glorified before. Sin embargo, fueron sus maniobras políticas y su acumulación de poder lo que lo convirtieron en una figura central de controversia. César sentó un precedente de gobierno autoritario y se nombró a sí mismo dictador vitalicio, dándole menos poder a las instituciones republicanas. Dictator is a form of exceptional power that was supposed to be temporary. Caesar is using this as a fig leaf to hide the fact that there are no limits to his influence and power. También era un fantástico comandante militar, lo que hizo que muchos temieran y respetaran su autoridad. Sin embargo, varios de sus contemporáneos empezaron a verlo como un tirano sediento de poder y lo mandaron a asesinar, poniendo fin prematuramente a su gobierno e instigando a una guerra civil. Número 3. Vladimir Lenin. La Unión Soviética es el estado socialista más conocido de la historia, gracias al trabajo de Vladimir Lenin. There are an estimated 14,000 statues of this man in the Soviet Union. That means that wherever you went in the USSR, there was probably at least one Lenin thinking about you, taking care of you, or just watching you. Socialista revolucionario desde muy joven, Lenin ayudó a establecer la URSS y sus ideologías comunistas, lo que le valió una reputación muy divisiva. Su gobierno supervisó la redistribución de la tierra, que benefició a muchos de los pobres, pero también fue responsable del terror rojo, que incluyó detenciones masivas, ejecuciones y abusos de los derechos humanos, y participó en guerras con bajas masivas. Además, la supresión de la oposición, la censura masiva y el estricto control de los medios de comunicación crearon un entorno que, según los críticos, era represivo y antidemocrático. Su régimen condujo al estancamiento económico y al gobierno autoritario de líderes posteriores, lo que dio lugar a un legado muy cuestionable. Vladimir Lenin is little more than a museum piece now to most Russians. A curiosity, a relic of a lost world. Número 2. Cristóbal Colón. I never liked Columbus. Hay legados cuestionables, como el de Cristóbal Colón, conocido por el descubrimiento europeo de las Américas. Sus viajes cambiaron el curso de la historia de la humanidad. By all the powers vested in me, I claim this island and name it San Salvador. Pero su llegada a América provocó violencia generalizada, enfermedades y la esclavización de poblaciones indígenas. Se calcula que los colonos europeos redujeron la población nativa hasta en un 80%, lo que llevó a algunos estudiosos a calificarlo como un acto de genocidio. Además, sus viajes marcaron el comienzo de una era de colonialismo europeo agresivo. La mitificación de Colón como un héroe intrépido ignora muchas de sus verdades ocultas y su impacto en la población indígena. Antes de que conozcas el primer lugar, te dejamos algunas menciones honoríficas. Hillary Clinton. Ignorar las advertencias del ataque en Benghazi y utilizar un servidor de correo electrónico privado como secretaria de Estado. I'm not going to make any excuses. It was a mistake and I take responsibility for that. Nicolás Maquiavelo. Sus creencias han hecho que su nombre represente el engaño y la tiranía. The Renaissance strategist Niccolo Machiavelli, associated with many a plotting politician. Silvio Berlusconi. Un líder audaz que generó polémica por sus delitos y ética. Silvio Berlusconi was sentenced to 4 years behind bars for tax evasion. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Jesucristo. Overall, Jesus' formative years were relatively simple. But one day, the boy Jesus becomes a man who challenges an empire and earns the name King of Kings. A la cabeza de nuestra lista se encuentra una figura cuya influencia en el mundo sencillamente no tiene igual. Los eruditos están casi universalmente de acuerdo en que fue una persona real, que fue bautizado aproximadamente en el año 28 después de Cristo y luego crucificado. Eso es todo lo que sabemos con certeza, pero no se puede negar que alteró el curso de la historia. Extremely radical, revolutionary figure that was going to bring more change than they had seen since the time of the prophets.
Sus acciones cambiaron las normas sociales y religiosas de la época, y la gente ha estado luchando por sus enseñanzas desde entonces, tanto literal como figurativamente. La asociación histórica del cristianismo con el colonialismo le añade otra capa a la controversia, pues muchos sostienen que su difusión fue un caso de asimilación cultural. Las enseñanzas de Cristo provocaron cambios profundos, pero no pueden ignorarse las numerosas controversias que las rodean. ¿Qué opinas de estas personas? This idea of a rigged justice system plays well with his base of support. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.